Hola viajeros, hoy vamos a hablar de Temenos, otro de los personajes de la segunda entrega de Octopath Traveler 2. Como clérigo, él desempeña un rol crucial en el campo de batalla, ya que es uno de los mejores curadores y potenciadores de ataque que hay en el juego. ¿Quieres saber si realmente merece un lugar en tu equipo? Como también si es que vale la pena usar tus gemas en él, pues acompáñame hasta el final del vídeo para poder descubrirlo. Primero, empecemos hablando de cómo usarlo en combate. Temenos tiene la singularidad que puede usarse tanto de forma ofensiva como defensiva, ya que sus ataques de magia tienen el efecto de poder reducir la resistencia del rival, como también al usar sus skills de apoyo nos permite reducir las defensas del enemigo, como también curar a nuestros personajes y crear una barrera de HP. Teniendo en cuenta esto, vamos a elegir las habilidades que pueden contribuir muy bien a nuestro equipo. La primera habilidad que vamos a tener en cuenta es la de Recovery Shield, el cual consiste en recuperar el HP de todos nuestros personajes que están en la vanguardia, pero además de ello nos cura de cualquier estado alterado, aunque eso no es todo, ya que adicionalmente nos genera una barrera de HP. Como pueden apreciar, este skill nos permite curarnos, eliminar estados anómalos y además de ello nos da una barrera adicional de vida. Como segunda habilidad, por un lado, si te enfrentas a un solo enemigo puedes usar Crescent Moon Judgment, el cual genera 4 ataques de luz al enemigo, pero si este le llega a romper los escudos al rival, el enemigo se ve afectado con la reducción de resistencias frente a ataques elementales en un 15%. Por otro lado, si son varios a los cuales tienes que derrotar, puedes usar el ataque Full Moon Judgment, el cual funciona igual que el anterior, solo que hace 4 ataques de luz en área. Y además, si le rompes el escudo al rival, también le reduce la resistencia frente a ataques elementales en un 15%. De seguro te preguntas, ¿cuál es la diferencia de llevar uno y el otro? Pues déjame decirte que la diferencia está en la potencia del ataque, ya que Crescent Moon Judgment tiene una potencia de 65 puntos base, mientras que el Full Moon Judgment, que es el ataque en área, solamente es de 45. Así que pues hay que saber escoger sabiamente qué skill llevar a combate. Como tercera habilidad puedes escoger Moonlight Judgment, el cual consiste en reducir las defensas físicas y mágicas del rival en un 20%, y aparte de ello existe la probabilidad que el enemigo quede cegado por un par de turnos. Teniendo en cuenta esto, nuestros personajes estarían más seguros en combate, ya que el enemigo puede fallar sus próximos ataques. Y por último, podremos usar el Moon White Build, el cual realiza 3 ataques de luz en área, pero al usar con 4 cargas, otorga el efecto especial de hacer que el enemigo falle sus ataques elementales. Ahora, conociendo sus habilidades, pasemos a las pasivas. La primera de estas es la de Interrogation Time, el cual aumenta en un 15% tu HP, como también cuando golpeas las debilidades del enemigo ganas un 20% de daño adicional. Como segunda skill tenemos Expose Weakness. Esta pasiva consiste en que cuando uno de tus aliados que está en vanguardia le rompe el escudo al rival, le genera como efecto secundario la reducción de las defensas elementales en un 15%. Y como tercer skill tenemos el poder latente Condemned o Condenado, el cual consiste en que cuando realizas una habilidad que sea de daño elemental o de bastón, más no del comando simplemente de atacar, genera que puedes hacerle daño a todas las debilidades del enemigo, ya sea de trueno, fuego, viento, oscuridad. Ahora, acabado de explicar las pasivas, pasemos a los Ultimate Skills y las X-Skill. Primero que nada, la Ultimate Skill consiste en que Temenos actúa como primero en el próximo turno, generando que sus aliados tanto de vanguardia como retaguardia aumenten la potencia en un 50%. Además de ello, sube el límite de daño de estos en 10.000 puntos, con los cuales podremos hacer más de 10.000 de daño. He de mencionar que este buff solo aplica para todo el equipo,
más no para él. Ahora, con respecto a la X-Skill, consiste nada más ni menos que en realizar un ataque de luz en área, con una potencia de 630 al rival, aunque este se puede potenciar con 4 cargas, con los cuales podrás pegar con más de 1000 de potencia a todos los enemigos de la sala. Si hablamos de las piedras de despertar, Temenos realmente brilla con al menos 2 de estas. ¿Por qué? Porque obtendremos mejoras significativas en sus estadísticas, como también una ranura adicional para equipar una skill. Esto lo convierte en una opción mucho más versátil y efectiva para cualquier tipo de desafío. Ahora bien, aunque no es absolutamente necesario llevarlo al máximo, si tienes la oportunidad de hacerlo, los beneficios son impresionantes. Su accesorio exclusivo de nivel 4 le otorga un quita límite de daño de 50.000 puntos, como también al comenzar el combate te permite tener tu Ultimate Skill cargada al 100%. Con respecto a qué personajes Temenos podría ir acompañado dentro del equipo, pues él, al ser un personaje de la clase clérigo, puede incluirse en cualquiera, ya que puede funcionar tanto de forma ofensiva, defensiva o de soporte. He de mencionar que Temenos ocupa una posición demasiado buena dentro del juego, tier 2 como atacante, tier 1 como curador y además tier 1 como apoyo. Esto deja en claro que su verdadero potencial radica en su habilidad de poder reducir las estadísticas del rival y aumentar el daño de tus compañeros. Por esta razón, Temenos se posiciona en un sólido rango SS, con una puntuación sobresaliente de 9.8 sobre 10. Un personaje muy indispensable para aquellos que buscan centrarse tanto en atacar como en proteger al equipo. En conclusión, ¿vale la pena usar tus gemas en él? Definitivamente esto depende, ya que si estás buscando un clérigo versátil y estratégico que eleve el rendimiento de tus personajes más OP, Temenos es una inversión digamos que muy sólida. Sin embargo, si tu prioridad es tener un clérigo de tier S con una puntuación de 9.9 sobre 10, lo mejor sería que esperes un poco más, ya que esos son los que van a romper el meta del juego. Ahora, este banner de los personajes limitados de Solistia va a regresar en un futuro, no muy lejano, así que si él es uno de tus personajes favoritos, puede ser que lo obtengas luego. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Temenos. ¿Creen que vale la pena usar las gemas en él? ¿Y cómo lo usarían en sus equipos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Próximamente estaré subiendo la review de Agnea para saber si vale la pena o no invocarla. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.